Ley de la viscosidad. La ley de la viscosidad la plantea Newton y este planteamiento se da de acuerdo a tres posiciones que se dan. La posición 1, donde tenemos una superficie laminar. Dentro de esta superficie laminar encontraremos un líquido. En la posición 2, déjenme les muestro acá, en la posición 2 vemos que se aplica una fuerza y la fuerza deforma el cubo y esto se llama un esfuerzo constante. Como pueden ver en la figura donde dice posición 2, una fuerza se está ejerciendo en una dirección axial perpendicular a ella, o sea, en su dirección perpendicular va a tener, o tangencial, va a tener entonces una altura o un desplazamiento. Esta fuerza que se aplica al igual va a tener una velocidad. En la posición 3 vamos a ver que la naturaleza del fluido ante la deformación va a generar una resistencia a esta fuerza. Por eso todavía no se genera una pérdida o separación de las moléculas. Pero en posición 3 vemos que una vez aplicada la fuerza, las capas de los conjuntos y las moléculas de cada fluido comienzan a separarse de la lámina. En la parte superior vamos a encontrar una deformación mayor que la parte inferior y esto debido a que la viscosidad del líquido tiene en gran medida que ver con esta dicha deformación. En la parte superior vamos a encontrar que la velocidad va a ser mayor debido a que es el área de acción donde se está aplicando la fuerza. En la parte inferior de nuestra diapositiva encontramos tipos de viscosidades, gran viscosidad, viscosidad intermedia y pequeña viscosidad. Esto es tomado de exactamente del mar, de la viscosidad del mar. Y asimismo se ven sus capas. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo se ve reflejado este proceso de láminas o de capas, unas separándose entre otras? Un ejemplo muy claro de ese podría ser el ejemplo de un mazo de naipes, al ser ejercida una fuerza hacia arriba, va a tener una capa por una. A ver si les muestro ahí. Sí, exactamente. Este es el movimiento que se está formulando en la posición 3. Cada una de ellas va ejerciendo una fuerza superior y entonces la inferior no va a tener una fuerza, pero la superior sí le está cediendo la fuerza. Y esto por la fuerza que le está ejerciendo mi dedo. Bueno, la ley de viscosidad realmente que plantea Newton, la hipótesis propuesta se puede representar por un esquema y dice, pueden verlo aquí al lado. Dos superficies A separadas a una distancia Y, estando una de ellas sometidas a una fuerza F que le provoca una velocidad. Al mismo tiempo se suele describir como. Entonces aquí podemos ver nuestras dos láminas A, digámoslo A-1 y A-2, y dentro de ellas tenemos un fluido. Cada lámina está en un plano paralelo. Una vez ejercida nuestra fuerza en el vector axial, vamos a tener entonces una dirección perpendicular o tangencial que nos va a dar una posición distinta a donde se encontraba. Y vamos a encontrar entonces ahí el fenómeno de esfuerzo cortante del fluido. Entremos entonces a ver las ecuaciones planteadas por Newton. Matemáticamente los principios establecidos por Newton a partir de la siguiente expresión. Sigma es igual a mu por un diferencial, en este caso lo tengo como diferencial, pero no podría ser diferencial, sino un gradiente de velocidad sobre un gradiente de posición. ¿Ya? Ya les explico por qué un gradiente y no un diferencial todavía. Dicho que sigma se expresa por esfuerzo por unidad de área, como son dos láminas, entonces imaginemos, realmente se plantea para dos láminas muy grandes, entonces esto quiere decir que tiene un área y la fuerza suministrada a esta área. Entonces sigma va a ser igual a fuerza sobre área. Una vez que hablemos como sigma fuerza sobre área, sí podemos decir que es un diferencial, antes no. Entonces, fuerza sobre área es igual a sigma por el diferencial de velocidad. Este diferencial de velocidad también es conocido como velocidad de deformidad, valga la redundancia.
Entonces, despejando de estas ecuaciones, hallamos entonces que sigma es igual a mu por la velocidad de deformidad, o fuerza sobre área es igual a mu sobre un diferencial de deformidad. Ahí me equivoqué. Bueno, también tenemos otras ecuaciones como qué es sigma. Sigma entonces ya lo habíamos definido como fuerza sobre área, que es el gradiente de velocidad, o solamente la velocidad. ¿Cómo hallaríamos solamente la velocidad? Pues sería encontrar el área que se ha desplazado la superficie superior con respecto a la superficie inferior, debido a que la superficie inferior no va a tener dicha fuerza en sentido axial. Recordemos que estamos trabajando en tres sentidos, en X, Y y Z, estamos hablando de los tres planos. La velocidad de deformidad, pues la hallamos respecto a la derivada no, qué pena, al diferencial de velocidad que hallemos de la fuerza con respecto a el diferencial de posición. También vamos a encontrar que la densidad va a ser igual a sigma por la velocidad de deformidad. Vamos entonces a ver cuáles son las unidades de dichas ecuaciones. Para las unidades encontramos en el sistema SI que esfuerzo constante, como ya lo habíamos dicho, que era fuerza sobre área. Fuerza nos va a dar en newtons y área nos va a dar en metros cuadrados. Pueden ver que ahí yo tengo sigma y de x, y es sigma con respecto a su posición perpendicular de acción, que es y, perpendicular o tangencial, y su dirección axial, que viene siendo z. En este caso, bueno, en este ejemplo en particular, está axial x y tangencial de y, para que no se vayan a confundir en ese pedacito. Bueno, también tenemos entonces que nuestra viscosidad o nuestro mu va a estar entonces en kilogramos sobre metros por segundos, o en pascales sobre segundos. Y en general nuestro esfuerzo constante lo vamos a tener como un momento lineal por metros cuadrados sobre segundos. Y esto realmente me permite ver la variación de cantidad de momento lineal que se transmite en el área de resistencia que tenemos en el fluido. Bueno, entonces ya nuestra compañera Alejandra nos había hablado de los fluidos, y vengo a mostrar entonces la gráfica de los fluidos, porque esto tiene que ver mucho con la ley de la viscosidad. La ley de la viscosidad de Newton fue diseñada exactamente para los fluidos newtonianos. Para los no newtonianos, pues no, y para el ideal, que es llamado el plástico de Birham. Bueno, para el plástico de Birham vamos a tener que es un fluido completamente comprensible. Esto quiere decir que su densidad va a ser igual a un centipoise, que el centipoise viene siendo 0,01 poise, que son gramos sobre centímetros sobre por segundo. No es viscoso, este líquido no es viscoso, y por ende su esfuerzo constante va a ser cero. Los fluidos newtonianos vamos a tener una relación lineal con base, pueden ver la gráfica, velocidad de deformación con respecto a esfuerzo constante, y podemos ver que tenemos una relación lineal en el fluido newtoniano. Y para este se aplica la ley de viscosidad, y su viscosidad va a ser constante. Esto quiere decir que el ángulo que vamos a encontrar del fluido newtoniano a la velocidad de deformación va a ser μ. En los fluidos no newtonianos podemos encontrar que no presenta una relación lineal, es decir, que su esfuerzo constante y su tasa de deformación van a ser distintas en ángulos que vayamos a hallar. Tenemos dos líneas que nos dicen que el fluido es no newtoniano, y esto puede ser por deformaciones o variaciones con temperatura u otros casos. Un fluido pseudoplástico podría ser, por ejemplo, ya que está ahí, podría ser la tinta de la tinta de las impresoras. Para los fluidos no newtonianos no aplica la ley de la viscosidad de Newton, y su viscosidad no es constante. Esto es todo sobre la ley de la viscosidad. Pasamos a viscosidad cinemática.